Hola, ¿qué tal? Soy Javi y hoy os traigo la segunda parte de trabajo con el elemento Canvas de HTML5. Me diréis, Javi, pero si prácticamente no hemos visto en el vídeo anterior nada de lo que puede hacer Canvas por sí solo. No, claro que no, porque es terriblemente aburrido. Para eso está la referencia. Si habéis visto más o menos cómo funcionan los sistemas de referencias de Canvas, después cogeros la MDN, cogeros la referencia de Mozilla y chafardear el API. Si sois capaces de trabajar con ese tipo de API de bajo nivel, de primitivas de dibujo, enhorabuena, yo soy totalmente incapaz. Así que lo que vamos a hacer hoy es adentrarnos en un framework para facilitar el trabajo de Canvas utilizando lo que se conoce como un sistema de escenas. Un sistema de escenas es básicamente una manera de estructurar elementos que se van a dibujar en forma de árbol. Por ejemplo, la escena contiene un par de nodos que pueden ser un par de objetos dibujados que a su vez están compuestos de otros nodos que son los detalles de ese objeto. Los frameworks de este estilo te permiten manipular cada nodo de forma cómoda. Por ejemplo, puedes elegir uno de los nodos intermedios de los que hemos visto, indicarle que es invisible y todos los nodos que dependen de él desaparecen también. De una manera muy parecida a como estáis acostumbrados a usar el Document Object Model. Podríamos elegir otros frameworks, pero si no os importa utilizaremos Cake.js, básicamente porque es con el que he trabajado más, aunque sí que es verdad que se ha quedado un poquito anticuado. Más adelante, si tengo tiempo, os enseñaré algún framework alternativo. ¿Ok? Cake.js tiene la versión 2.0, que lo podéis descargar desde el trunk del proyecto. Es relativamente fácil de hacer. Si entráis en la página que está en Google Code, lo tenéis aquí, Cake.js, y chafardeáis al código fuente source. Podríamos hacer un checkout, pero ahora mismo para ir un poquito más rápido, simplemente vamos a hacer un browse y vamos a ver la rama principal del proyecto, la rama de trunk. Si nos vamos al código fuente, aquí tenéis Cake.js, que es el fichero que implementa el framework. Como veis es bastante pesado, pero ya sabéis que minimificándolo y activando gzip se consiguen tasas de compresión muy altas. Si lo visualizamos desde aquí, podemos pedir un raw file picando en este enlace que veis aquí a la derecha. ¡Hey! Ya tenéis la librería, ya tenéis Cake.js. Simplemente le damos a un grabar, control S, y vamos a dejarlo. Dejadme que os lo ponga en otra carpeta en blanco. Estos son los ficheros que tengo para el curso de HTML5. Ay, no encuentro ahora el que... Aquí. Vamos a dejarlo en la carpeta en blanco que hemos elegido. Voy a hacer una carpeta para librerías y lo guardamos dentro. Guardar. Ya está. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a programar un pequeño juego. No os vengáis arriba que yo de juegos no sé nada de nada. Vamos a hacer simplemente un pequeño tiro al plato. Podremos coger nuestro Cake.js y lo utilizaremos para dibujar dianas sobre las que tendremos que pulsar para conseguir puntuaciones. Como os digo, algo muy sencillo, pero será divertido. ¿Qué necesitamos para poder programar? Hombre, necesitamos un pequeño contenedor, por ejemplo, algo de este estilo. Fijaros, he montado aquí ya un documento HTML en el que podéis ver que he añadido el tipo de letra Chango, que lo he rescatado de Google Fonts, que como sabéis es un repositorio de fuentes que puedes utilizar libremente en tus proyectos. Hemos fijado este tipo de letra para la demo de Cake.js. Hemos hecho el titular un poquito más grande y después un pequeño marco contenedor, la típica táctica de meto margen a izquierda y derecha para que aparezca centrado. No es difícil hacer que funcione también en teléfonos de forma responsive, pero me permitiréis que eso lo dejemos como ejercicio, ¿vale? El contenido en sí, ya veis lo que es. Un titular con la demo, un contenedor en el que incluiremos el elemento Canvas que vamos a utilizar para dibujar. Ya veréis que se crea programáticamente porque el Cake.js enriquece el elemento nativo de Canvas con más métodos. Y después tienes un pequeño párrafo para la puntuación. Ok, ignorad
el elemento de evento. Después lo podemos añadir si nos da tiempo. Perfecto, algo de este estilo. Fijaros que cargamos jQuery para hacer más sencilla la programación y cargamos también CakeJS, la librería. De acuerdo, ahora vamos a empezar creando la parte básica de interacción con la pantalla. Si yo cargo esta pantalla en el navegador, vamos a lanzarlo en Chrome, tenemos algo de este estilo. El contenedor que habéis visto está aquí. Inicialmente no tiene tamaño, esto se lo proporcionaremos ahora en un momento. Y por supuesto esta pantalla tendrá que estar preparada y manipulada desde un tipo JavaScript, que ya sabéis que lleva el rol de controlador. Un controlador es cualquier tipo JavaScript, cualquier objeto JavaScript que prepara una pantalla o reacciona a los eventos que se producen en esa pantalla. Así que vamos a crear este fichero JavaScript. Lo vamos a hacer como ficheros separados, vamos a portarnos bien. Creo uno nuevo en la carpeta de JavaScript. La podemos llamar, si queréis, perdonad. Ahora creo que sí que lo podéis ver. Lo vamos a llamar en la carpeta de JavaScript, como os decía. Vamos a llamarlo controlador juego y vamos a indicar que es de tipo JavaScript. Y vamos a seguir la estructura básica de cualquier tipo. Como hago habitualmente en los tutoriales, me voy a basar en las herramientas que el lenguaje JavaScript te da de forma nativa para crear tipos. No voy a utilizar librería, class o similares. De manera que tenemos que crear un controlador donde añadiremos las funcionalidades necesarias para preparar la pantalla y reaccionar a la misma. Vamos a intentar mantener el código lo más sencillo posible, así que nuestro controlador va a almacenar el estado de la partida también. No es la forma más elegante quizá, pero para un juego tan sencillo tampoco merece la pena hacer sobreingeniería. Añadiremos entonces al controlador, al tipo, vamos a añadir la puntuación, perdonad, que será privado, del jugador, ¿de acuerdo? Estos serán los puntos que el jugador lleva acumulados. Si os parece bien, en una primera versión, cada vez que acertemos una diana sumamos un punto. Si no acertamos diana, restamos uno. ¿Vale? ¿Qué más vamos a agregar? Vamos a agregar una función de inicialización. Y después iremos añadiendo el resto del estado del tipo que necesitemos. Por ejemplo, función de inicialización. La tenemos aquí. La invocaremos desde el constructor. Vamos a llamarla inicializar. Así, perfecto. ¿Qué vamos a hacer desde esta función? Básicamente vamos a enlazar el objeto JavaScript con la pantalla que tenemos. Lo primero que necesitamos es conseguir crear el elemento canvas. Cuando inicialicemos nuestra pantalla, vamos a coger y vamos a crear un nuevo elemento canvas utilizando este new que vemos aquí. Este canvas que estáis creando aquí no es la creación de un elemento canvas de HTML5. Esto es la creación de un elemento canvas de CakeJS. Los parámetros que recibe básicamente son el elemento sobre el que te quieres insertar el canvas a dibujar. ¿Recordáis en la pantalla anterior que teníamos aquí un elemento contenedor? Podemos obtener con un, por ejemplo, document get element by id el ancho y el alto que le queremos dar. El ancho, vamos a coger el contenedor y vamos a preguntarle por su ancho. Vamos a usar para ello jQuery. Y el alto lo vamos a poner fijos, 400 puntos, 400 píxeles. Con esto ya habéis creado un elemento canvas. Cuando se ejecute esta sentencia vais a ver como dentro del contenedor del div que había aparece un elemento de tipo canvas de HTML5.
A continuación lo que vamos a hacer es crear un Canvas Node. El Canvas Node es la raíz de la escena, es decir, es quien contiene todos los elementos que queremos guardar dentro de ella. ¿Cómo lo podemos hacer? Ya que estamos, vamos a asignarlo también como propiedad del objeto. This.CanvasNode es igual a new Canvas Node. Y podemos coger el canvas que hemos creado antes y agregarle el Canvas Node. Si estáis acostumbrados a trabajar con el Document Object Model o con documentos XML, Canvas Node sería el equivalente a un documento raíz. Acordaros que normalmente nosotros añadimos al prototype las propiedades que vamos a utilizar dentro de la aplicación, de manera que nos queda documentado que los objetos de tipo controlador tienen propiedad Canvas Node y propiedad puntuación. De acuerdo, vámonos al index.html, vamos a agregar el código para cargar este JavaScript. Esto es el controlador juego. Y vamos a añadir el JavaScript necesario para inicializarlo. Como siempre, esperamos a que jQuery nos indique que hemos terminado de cargar el Document Object Model y creamos un nuevo controlador. Perfecto, si ahora ejecutamos este código, aquí tenemos el resultado en pantalla. Si recordáis, anteriormente no teníamos el espacio necesario para que el canvas se dibujase. Ahora sí que disponemos de él. Ok, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a añadir una pequeña operación al controlador, mediante la cual podremos crear una diana y colocarla en pantalla. Vamos a Door, Prototype, crear diana. Vamos a indicarle las coordenadas en las que queremos crear la diana. Son coordenadas en píxeles respecto al tamaño del canvas. Dejadme que suba un poquito el texto para que estemos más cómodos. Vale, y este punto es importante. Tenemos la X y la Y, que será el centro del círculo. Lo que vamos a crear ahora es un objeto que formará un nodo de la escena. Es un objeto que representará el círculo y que de una forma relativamente cómoda nos permitirá interactuar con él. El crearlo es muy sencillo. Invocamos un new al objeto circle, al tipo circle, y le indicamos el radio, por ejemplo 20. Ahora vamos a marcar también las opciones de este objeto. Las opciones son el resto de parámetros y se le pasa como un diccionario. Ya conocéis este patrón. Tú pasas un objeto, perdonad, como un diccionario, como un objeto literal. Tú pasas un objeto literal indicando los valores de las distintas opciones disponibles. Por ejemplo, X e Y representan la posición del centro, y también puedes indicarle un stroke width, que sería el ancho de la tinta del círculo, y el estilo del stroke, por ejemplo, de un color determinado. Vamos a hacer las dianas inicialmente rojas. Muy bien. Siguiente paso, de una manera sencilla, vamos a añadir una operación que será un bucle infinito para ir dibujando dianas en coordenadas al azar. Evidentemente esto deberíamos sofisticarlo. Por ejemplo, iniciar partida. Para que podamos controlar cuándo se inicia la partida, cuándo la paramos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí me he dejado, como siempre, el function. En el iniciar partida vamos a fijar un setInterval, es decir, una operación que se ejecutará cada un determinado tiempo. Y esta operación lo que va a hacer, pongamos, ¿qué? Una vez por segundo, ya la moveréis a constantes o ya jugaréis para cambiar el nivel de dificultad de la partida.
con este valor. Esta operación lo que va a hacer es tratar de ir generando una vez por segundo un círculo, una diana en pantalla. Por ejemplo, vamos a coger un número al azar que va a ir desde el tamaño del contenedor, lo tengo por aquí, a 0, random, algo así, para la coordenada X y lo mismo para la coordenada Y. Ya tenemos dos números al azar, convertidos a enteros. Y ahora vamos a, despreciando la parte decimal, ya sabéis que en JavaScript no tenemos tipo enteros, son todo numbers. Y ahora vamos a invocar un crear diana. Recordad que si hacéis esto, está mal. Este parámetro this, en el contexto en el que estamos, indica el objeto como siempre, indica el objeto que invocó la operación, y la invocación de setInterval la ha llevado a cabo Window, como veis ahí. Si queremos que sea el controlador a quien se le pida que se ejecute el crear diana, tendremos que hacer clásico self es igual a this, modificar este this por self, jugar con las closures, con el stack de las funciones invocadas. Podríamos sofisticar más esto, por ejemplo, con un botón de arrancar, pero dejadme que simplemente desde el inicializar invoquemos un iniciar partida. De manera que nada más cargar la pantalla, ya arrancamos la partida, al juego. Y sí, me he dejado aquí, he puesto un igual en vez de un 2 puntos. Lo corrijo. Más cosas que me he dejado. Aquí me he referenciado Canvas Node cuando es this Canvas Node. Y el fallo más grave que he tenido ha sido que se me ha olvidado coger este círculo y añadirlo a la escena. Si no lo hiciese, he creado el objeto, pero no se estará dibujando en ningún lugar. Si queremos añadirlo a la escena, cogemos el Canvas Node y le hacemos un append del círculo que acabamos de crear. Ahora tenemos una escena con la diana que acabamos de añadir. Y si no he tenido más errores, porque lo he probado antes con la pausa puesta. Ya podemos ver el resultado. Damos a un ejecutar en Chrome. ¡Ay! File. Damos a un recargar en el index.html. Esperamos un momento. ¡Ah! Mirad. Aquí empiezan a aparecer las dianas. Una vez por segundo aproximadamente. Estas son las dianas que vamos a tener que pulsar para ganar puntos. Vosotros mismos podéis recortar el tamaño del círculo para que no nos suceda esto, que se cortan del sistema de coordenadas y modificar todo lo que consideráis oportuno para el juego. Volvemos al código y lo que tenemos que tener ahora claro es que una vez por segundo aproximadamente un nuevo objeto de tipo círculo se va a añadir a nuestra escena. Ese objeto es bastante sofisticado, ya veréis en el código de CakeJS y en los ejemplos que podéis encontrar en el proyecto, que es bastante sencillo añadirle eventos a este objeto. Por ejemplo, podéis hacer así. When te permite asignar un listener a cada uno de los objetos que agregas a la escena, cada uno de los nodos de la escena. Por ejemplo, puedes añadir un listener para el evento click sobre el nodo que acabas de construir en la línea 23, que acabas de crear en la línea 23. Cuando el usuario nos pulse, el jugador nos pulse encima de una diana, vamos a hacer que se destruya. Para eso vamos a seguir el camino habitual de utilizar las closures para invocar una operación del controlador. Ok, si estuviésemos montando un juego más sofisticado deberíamos haber creado un tipo diana que extendiese, que subclasificase círculo probablemente, o que conteniese dentro de ella una propiedad de tipo círculo para dibujarse. Lo vamos a hacer directamente así, en este pequeño juego que estamos montando. Oh, perdonad, aquí me he dejado un punto, ¿verdad?
Gracias. ¿Qué sucede cuando destruimos una diana? Vamos a pasarla como parámetro, ¿de acuerdo? This es la diana. Aquí la tenemos. La diana es un círculo. Vamos a modificar las propiedades del círculo cuando se pulsa encima de ella. Vamos a montarlo. Diana.recordáis stroke, era de color rojo. Vamos a cambiárselo a green. Es decir, cuando nos disparen, hagan clic encima de una diana, se va a ejecutar esta operación y vamos a modificar su propiedad stroke, ¿ok? De rojo a verde. Vamos a ver este cambio tan sencillo. Tenemos por aquí. Ahora después os cuento qué es lo que va a pasaros también con este código. Pero mirad, vamos a coger y a disparar a esta diana. Fijaros qué sencillo. ¿Veis? Todos los objetos que estáis añadiendo a la escena, todos reaccionan a su pulsación, a su clic, a su evento clic. Y modificar su apariencia es tan sencillo como modificar sus propiedades. Mirad lo que sucede si pulso fuera del navegador. Ahora mismo he pulsado fuera del navegador. CakeJS utiliza un mecanismo denominado Request Animation Frame, que le indica al navegador explícitamente cuándo debe dibujarse, cuándo debe redibujarse. La idea es que si no estamos utilizando una aplicación, no consumamos tiempo de proceso actualizando un elemento canvas del navegador, si no estamos visualizándolo, por ejemplo, porque estamos en otra aplicación, en otra pantalla. Esto se activa también cuando desenfoco la ventana actual, así que como podéis comprobar, no se está redibujando los elementos que se van añadiendo una vez por segundo. Sin embargo, si vuelvo a colocar el ratón encima, el canvas se percata, el navegador se percata y pide que en ese momento se transfiera a pantalla el estado del dibujo tal como está ahora. Por eso hemos visto este parpadeo. Hay formas de controlarlo, pero no entro en ello ahora. Por lo demás, los objetos que estamos añadiendo son tan funcionales como todos los demás. De vuelta al código, vamos a hacer que la diana se autodestruya, el dibujo se autodestruya, cuando hayamos terminado de trabajar con ella. Es sencillo, simplemente cogemos la diana y hacemos un remove self. Si hacemos esto, estamos eliminando la diana, pero claro, no va a dar tiempo a que el usuario vea que se ha colocado de color verde, perdonad. Así que vamos a hacerlo de una forma más sutil y más interesante. Vamos a hacer una animación. Cuando el usuario haya pulsado encima de la diana, vamos a hacer que durante medio segundo o un segundo esta se desvanezca. Vamos a animar su propiedad alfa. Y lo vamos a hacer de la siguiente manera. Los objetos que añadís a la escena tienen una función denominada animate. Así que podemos utilizar el animate de la diana, animate, para indicarle que queremos modificar cualquiera de sus propiedades, por ejemplo, opacity, indicándole que queremos que pase del valor 1,0 al valor 0,0 en ¿qué? Medio segundo, un cuarto de segundo, 250 milisegundos, utilizando para evolucionar una evolución de tipo sin, ¿ok? Ahí podéis usar también otras funciones de eSync. Esto hace que no sea lineal el traspaso de 1.0 a 0.0, sino que utilice esta función que nos dará una animación de parpadeo. Mirad, aquí hay un problema y es que animate es asíncrono. Va a tardar 250 milisegundos, pero antes de que termine la animación, mucho antes, inmediatamente después de ejecutar la sentencia 37 y arrancar la animación, ejecutaremos remove self, con lo que no podemos visualizar así el resultado. Pero esto lo podemos solucionar pidiéndole a Cake que ejecute ese remove self 250 milisegundos después del momento en el que estamos, mediante la operación after. A after tú le indicas el tiempo que quieres que espere, por ejemplo los 250 milisegundos que coinciden con el tiempo de la animación, y le
indicas también un callback, una función, una closure. Esta función se ejecutará 250 milisegundos después del momento en el que has invocado after, coincidiendo con el final de la animación. Podemos utilizar Diana como variable, no hay ningún problema, pero dentro de la closure, this apunta al objeto actual en el que nos encontramos. Ok, si nos vamos al index.html, volvemos a pedir que nos lo ejecute. Executing Chrome, aquí, Launching Chrome. Tenemos nuestras dianas que van apareciendo y cuando pulsamos sobre ellas se colocan en verde y ¡ey! ¿Veis? Desaparecen. Fijaros que no desaparecen de manera inmediata. Desaparecen con la animación de la propiedad stroke. Fijaros que el objeto en sí incluye todo el contenido, ¿veis? Aquí no estoy haciendo clic, pero aquí en medio sí. Muy bien. Realmente con esto ya podéis terminar de hacer el juego, pero bueno, vamos a añadir el control de la puntuación para, como decíamos, incrementarlo y decrementarlo según si una diana la hemos destruido o no, o hemos perdido la oportunidad de dispararle. Para esto, en el primer caso, vamos a incrementar la puntuación en el caso que ya tenemos controlado, que es que acertemos en la diana en sí. Volvemos al código, recordamos que aquí tenemos un párrafo con los puntos y vamos a controlador, prototype, añadir la función actualizar puntos, que va a obtener el elemento de puntuación, puntos lo habíamos llamado, y va a cambiar su HTML a los puntos que tengamos actualmente. Recordáis que tenemos aquí la propiedad puntuación. Aquí la tenemos. Ok, así que si hemos acertado en la diana destruida, vamos a, bueno, podemos de hecho hacer antes de animarla. Vamos a modificar los puntos. Incrementándolo. Y vamos a llamar al actualizar puntos. Ok. Vamos a probar a ver si esto funciona. Voy a cambiar de nuevo al navegador y vamos a ver si... Ups, perdonad. Es muy grave, doctor. Unexpected token en la 45. La 45, vaya sorpresa, me he dejado el function. Intentémoslo de nuevo. Lo he intentado de nuevo off the record y no ha hecho nada porque, maldita sea, aquí he puesto dos subrayados. Quito uno de los dos. Y en lugar de modificar el HTML de puntos, modifico el HTML del span que hay dentro de puntos. También se me había olvidado, mirad el código HTML. ¿Veis? Puntos tiene un span en el que sale la puntuación. Así modifico solo el contenido de ese span. Ahora sí que funciona porque lo he probado antes. Le doy al ejecutar, perdonad, al recargar. Espero que salgan aquí las dianas, me las voy cargando y fijaros ahí cómo van subiendo los puntos. Perfecto. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a hacer que las dianas estén una serie de segundos y desaparezcan. Si al desaparecer la diana no se le ha acertado, no se le ha disparado encima, vamos a considerarlo un punto negativo, ¿vale? Volvemos al código y en el código vamos a añadir en el momento de crear una diana un after. ¿Cuánto tiempo queremos dar para disparar sobre ella? ¿Queremos dar 500 milisegundos o un segundo? Vamos a ser generosos y vamos a dar 2 segundos. Si hacemos esto, estamos destruyendo automáticamente las dianas cuando pasan 2 segundos desde el momento en el que se crearon. Claro, pierde gracia. La idea es que si las destruimos y no se ha disparado sobre ellas, nos puntúe negativamente.
Esto es de todas maneras relativamente fácil de conseguir porque podemos coger el círculo y no deja de ser un objeto JavaScript al que podemos añadir las propiedades que queramos. Sería más elegante subclasificarlo, pero terminaremos antes así en el ejemplo. Y para un minijuego la verdad es que hacer más ingeniería no merece demasiado la pena. Añadimos la propiedad de si ha sido alcanzada o no por un disparo. Inicialmente, al crearse las dianas, no son alcanzadas por los disparos. Y si hacemos clic sobre ellas, this, recordad que en este caso apunta a círculo, podríamos usar la variable círculo, pero parece más adecuado utilizar this. Si hemos hecho clic sobre ella, marcamos la diana como destruida. Ahora la puntuación va a incrementarse o decrementarse dependiendo de si la diana ha sido destruida o no. Ok, si la diana, su propiedad alcanzada, vale true, es porque hemos pasado por aquí y debe incrementar un punto. Si la diana no ha sido alcanzada, es porque no hemos pasado por aquí, hemos llegado al diana destruida desde aquí, y debe decrementarse en un punto. Perfecto, vamos a comprobar si nos funciona correctamente. Vamos al index, pedimos que lo lance en Chrome, aquí lo tenemos, vamos a dejar que desaparezcan, va, ahí está, -1, -2, vamos a acertar. Si acertamos, veis, lo estamos haciendo de nuevo positivo. Perfecto, si dejamos de acertar, descontamos. Muy bien. Hay un pequeño detalle, que es que se vuelve en verde tanto si hemos acertado como si no. Así que vamos a cambiar ese código para que cambie a verde solo si la diana ha sido alcanzada. Caso contrario, lo que podemos cambiar es la propiedad de stroke width de la diana para reflejar el problema que ha habido, que no le hemos acertado. Aquí, ¿veis? Exactamente, cambia el borde y si acertamos, cambia color verde. Muy bien, ya tenéis un juego montado. ¿Se puede hacer mejor? Por supuesto que sí. Mirad, si tenéis ganas de chafardear, podéis conseguir muy fácilmente algo de este estilo. Algo así. ¿Veis? La animación se ha vuelto un poco más sofisticada. He acelerado también el tiempo en el que aparecen y desaparecen y no os creáis que es del todo fácil acertar en los círculos. Dedicarle un poquito más de tiempo, chafardear con las operaciones que tenéis. Por ejemplo, Animate to Factor hace más sencillo, el cambiar entre dos posiciones, entre dos valores distintos. Pero la base la tenéis ya, los eventos, el cambio de animaciones, el cómo montar el CakeJS, etcétera. Así que ya tenemos una primera versión. Como os digo, CakeJS está algo anticuado y básicamente no se mantiene, de manera que probablemente si queréis utilizarlo en un proyecto actualmente haya opciones mejores. Si me da tiempo os grabo otro vídeo más adelante o a petición popular. Pero bueno, para hacer un pequeño prototipo y ver cómo se puede interactuar con el Canvas de una forma muchísimo más cómoda que utilizando las primitivas, que utilizando las operaciones del Context 2D de Canvas, creo que vale perfectamente. Además, no me digáis que no es divertido hacer estas cosas. En un momentito pongo a subir este vídeo para que lo tengáis. El próximo intentaré hacerlo en estos días. Ahora ya voy a volver a ir un poquito más liado, así que no prometo nada. Pero me gustaría hacer como mínimo un vídeo sobre web workers, es decir, multitarea, multithreads en JavaScript.
Y quizás uno sobre sockets, sobre WebSockets, cómo comunicarte mediante sockets que no tienen por qué ser HTTP con un servidor desde un navegador web o una web app. Nos vemos en el siguiente vídeo y acordaros de tuitear y escribir si tenéis cualquier sugerencia. Merci.